¿Qué significa la libre circulación de capitales? Que yo debería poder hacer una transferencia de dinero de mi banco nacional a un banco colombiano, por ejemplo, como si lo estuviera haciendo en un banco de Bolivia. O sea, debería ser tan fácil como hacer la transferencia de un banco de Bolivia a otro banco de Bolivia, poder transferir dinero de un banco de Bolivia a un banco de Colombia. Se pone más complicado, ¿no? Y más ahora con el tema de escasez de dólares, etcétera. O sea, sería muy, muy difícil. O sea, requeriría de muchas normas supranacionales para que eso pueda suceder. Pero bueno, la comunidad andina, el Mercosur y la propia LADI, que alberga al Mercosur y a la comunidad andina, en sus tratados constitutivos dicen que se conforman para lograr un mercado común. ¿No? Es muy ambicioso el proceso de integración. Eh, ¿Bolivia pertenece a algún mercado común? No, no pertenece. Estamos lejos de algún mercado común, aunque la comunidad andina tiene algunas características de mercado común, tiene algunas cosas que son características, que son normales o que deberían ser normales cuando uno tiene un mercado común. Por ejemplo, tenemos normas comunes en cuanto al etiquetado de productos cosméticos, tenemos normas comunes para la migración, tenemos un estatuto migratorio andino, y vamos a ver todo lo que tenemos, que son características de un mercado común, pero no estamos muy lejos de consolidarnos como tal. Bueno, una unión económica. Ya tenemos un mercado común, el mercado común europeo, por ejemplo, que se logró consolidar como mercado común europeo ya hace varios años, y el siguiente paso es una unión económica. Es un grado más avanzado en el proceso de integración, debe existir primero un mercado común, obviamente, pero tiene que haber una armonización de políticas económicas de los Estados miembros. Es decir, incentivos para la producción deben ser comunes, regulación de tasas de cambio deben ser comunes, debemos coordinar políticas de fomento a la producción nacional de manera concertada, es decir, ya se delegan a estos órganos supranacionales muchas más competencias porque la política económica ya no es individual, ya es de la comunidad. Ahí la Unión Económica Europea es el único ejemplo que les puedo dar de una unión económica que han logrado esta armonización. Y luego tenemos la unidad económica y monetaria, la integración económica total. En este otro estado, en la Unión Económica, ya puede haber o debe haber una moneda común, ¿no? Y si no existe una moneda común como el euro, que es una moneda, un papel que tiene cotización, todo, tiene que existir lo que se llama una paridad de tasas de cambio, es decir, los países se ponen de acuerdo en cuál va a ser, si yo tengo pesetas y lo voy a cambiar a libras, entre todos nos ponemos de acuerdo en la tasa de cambio, ¿no? Entonces hay una paridad, no es se acuerdan entre los países cuál es la paridad, a cuánto equivale cada una de sus maneras. Si no hay eso, tiene que haber ya una moneda común, que sería lo más óptimo. Luego ya se tiene una unidad económica y monetaria, es decir, ya se tiene un solo banco central. Bueno, cada país mantiene su banco central, pero con funciones muy residuales, pero se tiene un banco central que es el que dirige la política monetaria de la comunidad, y ya existe una autoridad supranacional que establece la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria, es decir, los países ya quedan con funciones residuales. Como les digo, para imaginarse una unión política total, imagínense un país como Estados Unidos, que ha logrado que un solo gobierno federal sea el encargado de toda la política económica, la política comercial del país. Siguen existiendo los estados, siguen teniendo funciones, siguen teniendo sus propias leyes. Por ejemplo, hay estados en los que están permitida la marihuana, ¿no? Otros estados donde no está permitida la marihuana en Estados Unidos tienen normas distintas entre los estados, pero la política económica, la política fiscal, todo está centrado en el poder federal, ¿no? Entonces, ahí ese es el máximo nivel de integración al que se podría llegar.
La Unión Europea busca llegar a eso. Todavía le falta armonizar varias cosas. Todavía se pagan, por ejemplo, impuestos diferenciados en algunos países de la Unión Europea. O sea, todavía siguen en eso, pero son lo más cerca que tenemos a una unión política que ha ido transcurriendo, ha ido avanzando por todas estas etapas de la integración. Vamos a hablar ahora un poco de la Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea se adopta en 1993, ¿no? O sea, entra en vigencia, perdón, en 1993, se firma en 1991 y ya desde el tratado contempla la introducción de la unidad económica monetaria, eso es UEM. Y dice, lo vamos a hacer en 3 fases, vamos a adoptar una moneda común, vamos a tener una unión económica en 3 fases. Desde el 90 hasta el 93 vamos a lograr la libre circulación de capitales. Habíamos dicho que un mercado común es libre circulación de capitales, personas, mercancías y servicios. Bueno, a ellos les faltaba capitales todavía para poder ser un mercado común. Habíamos dicho que antes de ser una unión económica, primero hay que ser un mercado común. Entonces, hasta el 93 se dieron plazo para lograr perfeccionar el mercado común y lograr el establecimiento libre de la circulación de capitales entre los Estados miembros. Entre el 94 y el 98 deciden la convergencia de las políticas económicas de los Estados miembros a través de la cooperación entre bancos centrales nacionales. Aquí se establece lo que se llama el Instituto Monetario Europeo. Entonces, para poder establecer cualquier política monetaria, cualquier política económica, lo hacía el Instituto Monetario Europeo. Los presidentes, las autoridades de los bancos centrales europeos ya no decidían por sí mismos. Tenían que acordar las medidas económicas en conjunto en este Instituto Monetario Europeo. Para eso se dieron plazo hasta 1998. Luego, en 1999, ya empieza la política monetaria común bajo el eurosistema, o sea, bajo el paraguas de la Unión Europea, y empiezan con la introducción gradual de los billetes y monedas de los euros en toda la zona euro, ¿no? Como ven, aquí ha habido mucha convergencia, ha habido mucha voluntad política para poderlo lograr y los países han logrado paulatinamente. Al principio yo recuerdo, si uno iba, digamos, a Francia, los precios obligatoriamente tenían que salir en francos y en euros. Era parte de la transición para que el consumidor se empiece a acostumbrar a la nueva moneda. Tenía que tener los 2 precios todos los productos. Bueno, las normas presupuestarias, porque eso es lo difícil de tener una unión económica. Las normas presupuestarias deben ser vinculantes. Si yo voy a utilizar una moneda común, entonces el presupuesto de mi país, lo que gasto como Estado, debe ser también coordinado de manera común. No vaya a ser que suceda como España, por ejemplo, y otros países europeos, que estaban con déficit fiscal, es decir, gastaban más de lo que recaudaban. Entonces, ¿quién paga eso? Cuando somos una unión cuando somos una unión económica monetaria, entonces estoy gastando lo de los otros países, porque yo no puedo emitir como en Bolivia, podemos emitir bolivianos cuando queremos. Utilizamos euros si estamos en Europa, si tenemos una unión monetaria. Entonces, esos euros que gasta por demás el Estado están saliendo de los demás países, ¿no? Entonces, los demás países no me van a permitir tener un déficit fiscal elevado. O sea, ya los demás países me controlan. Es más, los demás países me sancionan si es que yo tengo un déficit. No puedo adquirir deuda externa de manera ilimitada porque pongo en riesgo la moneda común. Yo como España no puedo ir y pedirle al Fondo Monetario Internacional más dinero del que puedo pagar porque estoy poniendo en riesgo la moneda que es de todos, no solamente de España. Entonces es bastante complicado. Ha habido una excepción para todo esto en la Unión Europea, en la zona euro, y ha sido cuando el COVID-19. Ahí, dada la crisis, han tenido que activar la cláusula de salvaguarda
¿no? Para poderle dar algo más de flexibilidad a los países. Les han permitido a los países temporalmente poder tener una deuda sobre el PIB del 60% sin que la Unión Europea lo sancione. Entonces les han permitido de manera temporal poderles endeudar en más de un 60% del PIB. Bueno, veamos qué pasa. Y aquí hay algunas preguntas que están en el cuestionario, porque ahora es para entender un poco. Hemos visto la teoría, hemos visto cómo Bela Balaza ha establecido que primero zona de libre comercio, después unión aduanera, mercado común, etc. Pero en realidad vemos que en la práctica los países y las regiones se han ido dando modos de poder resolver los problemas y poder ir avanzando en la integración. Y es así como en la Unión Europea hay países que utilizan el euro y hay países que no utilizan el euro. El típico era Reino Unido, bueno, ya no es parte de la Unión Europea. Reino Unido nunca adoptó el euro, ¿no? Bueno, ahora por ejemplo Dinamarca no quiso adoptar el euro, no quiere el euro. Dinamarca tiene su propia, son coronas danesas, creo que se llaman, tienen su propia moneda. Hay países que no les dejan utilizar el euro. Por ejemplo, Bulgaria, Rumania, Hungría, son economías que a criterio de la Unión Europea pondrían en riesgo la estabilidad de la moneda. Entonces, son países de la Unión Europea que no utilizan el euro, pero no porque no quieren, como en el caso de Dinamarca, sino porque no cumplen con los requisitos mínimos para poder ser parte de la zona euro. Entonces ahí nace un nuevo concepto. Tenemos la Unión Europea, que vendría a ser el mercado común, pero por otro lado tenemos la zona euro, que no son todos los países de la Unión Europea que forman parte de la zona euro donde el euro está vigente. No sé si se entiende. No todos los países de la Unión Europea son parte de la zona euro. Esa es la idea. Bueno, y existen 70 países y territorios que no son de la Unión Europea y que utilizan el euro como moneda, o han vinculado de alguna forma su moneda al euro. Muchos países que sin ser parte del Banco Central Europeo ni nada, el típico ejemplo es el Vaticano, ¿no? Como está en Italia, tiene que utilizar el euro, no le queda otra, ¿no? Pero hay muchos otros países que utilizan el euro, pero sin ser parte de la Unión Europea y sin ser parte de la zona euro. Lo mismo pasa con el dólar. Hay países como Panamá que utilizan el dólar, Ecuador que utiliza el dólar, y no es que sean parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, no tiene ninguna incidencia en la Fed de Estados Unidos en absoluto, pero han decidido no tener su moneda y utilizar el dólar como moneda. Bueno, lo mismo pasa con varios países con el euro. Bueno, ¿por qué o qué se requiere si es que uno es de la Unión Europea y necesita y quiere ser parte de la zona euro? Para empezar, no puede haber una inflación en los últimos 5 años superior a 1.5 puntos porcentuales respecto a la tasa de inflación de los 3 estados con mejor desempeño. Primer requisito que exige la Unión Europea para ser de la zona euro. No se puede tener una deuda de más del 60% del PIB. O sea, ahí Bolivia entraría, ¿no? Un nivel de déficit público inferior al 3%. Solamente se permite un déficit del 3%, ahí ya Bolivia no entra. O el tipo de cambio, tiene que haber una estabilidad en el tipo de cambio, al menos en los 2 últimos años previos de la entrada, sin que haya habido fluctuaciones fuertes. Los tipos de interés deben ser, no puede ser de más de 2 puntos porcentuales que los 3 mejores estados miembros de la Unión Europea. Entonces, como ven, la Unión Europea pone requisitos duros y bueno, por más, aquí ya no se cumpliría lo de Bela Balaza. O sea, si no todos los países pueden ser parte de la zona euro, solamente algunos, porque hay que cumplir requisitos, entonces se configura, digamos,
en otro espacio, ¿no? Actualmente el euro está vigente en 20 países de la Unión Europea, en Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, etc. 6 países que son miembros de la Unión Europea, como Bulgaria, Chequia, Hungría, Polonia, Rumania y Suecia, no pertenecen a la zona euro, pero se van a incorporar cuando reúnan las condiciones que acabamos de ver. Y Dinamarca, que es la excepción, que desde 1992, donde han visto que se ha firmado, ha dicho: no queremos ser parte de la Unión Económica Monetaria. También estaba Reino Unido aquí. Reino Unido también dijo: nosotros no vamos a ser parte de la Unión Económica Monetaria. Bueno, compliquemos un poco más el asunto. Hablábamos de una zona euro. Bueno, resulta que también hablamos de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea, que tiene un conjunto de países. La zona euro, donde circula el euro y donde tienen un banco central común, que es otro conjunto de países. Bueno, resulta que también hay una zona Schengen. La zona Schengen es donde existe la libre circulación de personas. Algunos de ustedes, si les ha tocado ir a la Unión Europea, ustedes van y piden una visa para la zona Schengen. Entran a cualquier país que es parte de la zona Schengen y van a poder circular libremente, porque entre esos países no existen controles migratorios. Entonces, esa es una característica de un mercado común, ¿recuerdan? El mercado común es libre circulación de personas, capitales, bienes y servicios. Bueno, resulta que no todos los países de la Unión Europea son parte de la zona Schengen, y países que no son de la Unión Europea, es el típico ejemplo de Suiza, que no es de la Unión Europea, es parte de la zona Schengen. Entonces ahí tenemos otra división, donde se pueden circular sin pasaporte, sin migración, es la zona Schengen. Donde está el euro es la zona euro, pero la Unión Europea es un conjunto de 28 miembros, ¿no? Que no son precisamente todos de la zona euro ni de la zona Schengen. Bueno, ¿cuáles son los principales procesos de integración? Y ya con esto voy terminando. ¿Cuáles son los principales procesos de integración que hay en el mundo, y cómo se pueden clasificar? El principal y uno de los más antiguos es el TEMEC, ¿no? Que es el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. La idea es, de este acuerdo, eliminar barreras comerciales, facilitar el comercio, poder integrar cadenas productivas. El TEMEC que reemplaza NAFTA, que es el antiguo NAFTA, entra en vigencia en 2020. Bueno, este acuerdo está por demás mencionarles que le ha permitido a México realmente volverse un país muy industrializado, sobre todo por fábricas norteamericanas. En México se producen autos, se producen electrodomésticos, todo para el mercado norteamericano, gracias a que existe una zona de libre comercio. No son los propios capitales norteamericanos que han invertido en México para que luego México les exporte esos productos sin pagar arancel. Bueno, Trump ha puesto en riesgo, si recuerdan, hace no mucho, estableciendo que se iban a cobrar aranceles, por más que tengan el acuerdo, por más que tengan una libre comercio, igual les iba a cobrar aranceles para algunas de las áreas sensibles, en particular automóviles, que era una de las cosas que más le pesaba a México, pero al final no sucedió. Tenemos la LADI,